Se conocen más imágenes de la magnitud de la tragedia en Mozambique. Nadie se atreve a confirmar una cifra de muertos. En grave riesgo, 100.000 personas. En vida de la buena con los ecuatorianos, Quito ya estrena metro. Hoy fue el primer recorrido de prueba con pasajeros. Presidente de Brasil expresa su admiración a Trump, pero rechaza envío de soldados a Venezuela. Y el presidente de México promete que no se va a presentar a la reelección. Red Más Internacional. Muy buenas noches a todos y bienvenidos. Listos estamos aquí como siempre para contarles a ustedes qué es noticia hoy alrededor del mundo. ¿Es así o no, señor Andrés Páez? Bienvenido usted también. Gracias, Paula. Como de costumbre la veo muy elegante. Hoy hablaremos de la moda, Gracias. pero en el deporte. Con un rojo que usted sabe que me gusta mucho cuando hablamos de deporte, pero sí, es cierto, noticia del día en el mundo deportivo tiene que ver con las camisetas de las selecciones. Y bueno, no profundicemos más, pero la de Colombia no le fue para nada bien. Por lo pronto nosotros entramos en materia con la información y empezamos hablando del Programa de Alimentación de Naciones Unidas, que estima que cerca de 1.7 millones de personas resultaron afectadas tras el paso del ciclón Ida, y esto en Mozambique. Ahora estas personas buscan comida, agua limpia y un refugio donde pasar las noches. Sigue aumentando la cifra de muertos, heridos y desplazados que dejó el paso del ciclón tropical Idai por Mozambique, Zimbabue y Malawi. Aunque ninguna autoridad local ni la Cruz Roja se atreven a dar una cifra, se estima que ya hay más de 1.000 muertos. El presidente de Mozambique dicen que temen que haya más de 1.000 muertos. Si este informe es real, podemos decir que es uno de los peores desastres relacionados con el clima, los desastres relacionados con ciclones tropicales del hemisferio sur. La furia de la tierra tiene a la deriva a millones de personas quienes perdieron lo poco que tenían. Acá no tenemos nada para comer, no hay comida, nada. Es un problema, en las noches no comemos, ni siquiera tenemos cobijas para cubrirnos. Solo tenemos la ropa que llevamos puesta. Es difícil morir, queremos vivir, pero estamos sufriendo. Hemos sufrido hasta hoy. Una catástrofe natural que prendió las alarmas del Programa de Alimentación de Naciones Unidas, que trabaja contra el tiempo para intentar entregar las ayudas a los afectados. Tras el análisis de las tomas aéreas, el Programa de Alimentación de la ONU estimó que 1,7 millones de personas en Mozambique estaban en el camino del ciclón. Esto significa que hay un inmenso número de personas que hoy necesitan ayuda para la comida, para el agua limpia, para un refugio. En Malawi estimamos que 920.000 personas fueron afectadas por las inundaciones. Familias que buscan desesperadamente a sus seres queridos con la esperanza de encontrarlos con vida. Voy a ver a mi familia y no sé ni siquiera si están bien porque no hay comunicación y las calles no tienen acceso por las fuertes lluvias y no estoy seguro de encontrar el camino. La ayuda internacional ya está en el lugar del desastre. Los gobiernos locales activaron todos sus recursos para intentar rescatar a la mayor cantidad de personas afectadas y Naciones Unidas desplegó sus equipos humanitarios que ya empezaron a entregar alimentos, agua limpia y cobijas para pasar la noche en la intemperie. También la cifra de víctimas mortales por cuenta de las inundaciones en Indonesia sigue en aumento. Han muerto ya 89 personas y las lluvias han afectado a por lo menos 11.725 familias, esto según la Agencia de Mitigación de Desastres. Son devastadoras las imágenes y la realidad para miles de familias a quienes les cambió la vida por cuenta de las lluvias. 74 personas permanecen desaparecidas tras las inundaciones que llegaron a la provincia de Papúa desde el sábado y que lejos de bajar van en aumento en el sudeste de Indonesia. En medio del agua y familiares buscando a los desaparecidos, el ejército aún tiene la labor de recuperar los cuerpos de lodo en zonas llenas de escombros, devastación y muerte en medio de árboles caídos y rocas que bloquean las rutas, por lo que se han retrasado las labores. El director de la Agencia de Búsqueda y Rescate solicitó con urgencia maquinaria pesada para buscar y evacuar a las víctimas de las carreteras bloqueadas. Ya son 6.800 personas que han sido trasladadas a refugios temporales. Ya han pasado 3 días afectados por la inundación. No he dormido bien durante 3 días y sus noches.
Tuve que mandar a mi esposa a un centro de ayuda en caso de desastres. Mi lugar de trabajo está en el área inundada. Más de 1.000 funcionarios de 23 agencias gubernamentales trabajan en la asistencia de los refugiados en los centros establecidos. Como si fuera poco, de otro lado en China ya son 15 las personas muertas tras el deslave del fin de semana. Los rescatados reciben atención médica. 5 personas siguen desaparecidas tras el deslizamiento en el norte de China y los equipos de socorro continúan trabajando en la búsqueda de los desaparecidos con el apoyo de perros y equipos especializados. El deslave también ocasionó el derrumbe de 4 edificios en la zona. Y definitivamente cuando se quiere se puede. El Metro de Quito realizó ya su primer viaje de prueba con pasajeros. El innovador sistema de transporte va a estar listo en su totalidad en diciembre de este año. El metro de la capital ecuatoriana está prácticamente listo. Un grupo de personas vivió un viaje ida y regreso en el tren del sistema de transporte entre las estaciones de Iñaquito y Jipijapa, en el norte de Quito. Dije siempre que en nuestra alcaldía yo no iba a hablar del metro. Dije que lo iba a hacer. Quiteños, hemos cumplido. El metro contará con 18 trenes de 6 vagones cada uno. Operará de 5 de la mañana a 11 de la noche. El pasaje costará en promedio unos 1.400 pesos colombianos. No solo generará nuevos polos de desarrollo económico alrededor de las estaciones, no solo cambiará toda la dinámica urbana. El Metro de Quito, cuando los usuarios lo empiecen a utilizar y se reconozca la magnitud de esta obra, se convertirá también en un nuevo elemento de orgullo para todos los quiteños. El presidente Lenín Moreno resaltó que cuando la obra sea finalizada, alrededor de 450.000 personas se podrán movilizar a diario por este corredor subterráneo. Muchísimas gracias por esta invitación a esta prueba preliminar. Entiendo que las pruebas definitivas estarán dentro de 3 meses y el metro comenzará a funcionar a fines de año. La obra, que comenzó a ser construida en 2016, tiene un costo de $2.000 millones, en su mayoría financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones. De esta manera, Quito se une a las capitales de Sudamérica que tienen metro. El más viejo de todos es el de Buenos Aires, el cual fue inaugurado en 1913. La Paz, Asunción, Montevideo y Bogotá siguen sin este sistema de transporte. Y desde Bogotá, hay que decirlo, vemos estas imágenes del metro con mucha envidia, de la buena, si es que ese tipo de envidia existe. Un nuevo apagón afectó a varios estados de Venezuela. Esta nueva falla eléctrica coincidió con una protesta en los alrededores de la Asamblea Nacional, en donde Juan Guaidó prometió reincorporar a los militares que desconozcan a Nicolás Maduro. Una marcha que varios representantes sindicales pretendían organizar en Plaza Morelos con destino a la sede de la Asamblea Nacional y en la que iban a exigir la protección laboral para empleados públicos debió ser suspendida debido a que al sitio llegaron estos uniformados de la Policía Nacional Bolivariana que habrían impedido la manifestación. Hoy íbamos hasta la Asamblea Nacional para pedir esta ley de garantía que fuese aprobada, porque hay personal salud que en este momento está siendo perseguido, que fue encarcelado, que ha sido destituido de su cargo. Algunos colectivos chavistas también intimidaron a los manifestantes en los alrededores de la sede de la Asamblea Nacional, en donde fue aprobado un acuerdo para la reincorporación de militares a las Fuerzas Armadas Nacionales si desconocen a Nicolás Maduro como figura de poder. Aquí hay un acuerdo muy importante que va a respaldar toda la fracción, todo el Parlamento, de cara precisamente a reinstitucionalizar, pero sobre todo a otorgar las garantías necesarias y de cara a la aprobación en segunda discusión de la ley de garantías y amnistía a los funcionarios que se pongan del lado de la Constitución. Varios medios venezolanos reportaron en la tarde del 19 de marzo una nueva falla eléctrica que afectó a varias zonas de los estados Miranda, Vargas, Carabobo, Mérida y sectores de Caracas. La nueva falla eléctrica ocurrió horas después de este voraz incendio que consumió unas 50 hectáreas en el cerro El Ávila, en donde nacen manantiales que abastecen de agua a buena parte de Caracas. A la larga lista de sanciones a Venezuela por parte de la Casa Blanca se suma una más, esta vez contra la empresa minera Minerva, la más grande del país latinoamericano.
A través de un comunicado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló a la Compañía General de Minería de Venezuela de realizar operaciones ilícitas con oro. Maduro y los miembros del régimen se volvieron hacia la extracción del oro mientras buscaban nuevos medios para enriquecerse a costa del pueblo venezolano. Sin la aprobación de la Asamblea Nacional y sin considerar el medio ambiente y las comunidades locales, Maduro se otorgó amplias autoridades para supervisar el desarrollo del arco minero del Orinoco hace años. Según la entidad estadounidense, la responsabilidad en estos movimientos irregulares de oro recae sobre el presidente de la compañía, Adrián Antonio Perdomo Mata. La minería y la posterior venta de oro ha sido uno de los esquemas financieros más lucrativos del régimen de Maduro en los últimos años, ya que cientos de miles de mineros han extraído oro en minas improvisadas y peligrosas en el sur de Venezuela, todas controladas por el ejército venezolano. Para Estados Unidos, el régimen de Maduro vio en el oro una salida comercial a la depreciación del bolívar y acusa a los militares de ser los encargados de recaudar estos recursos. Las ganancias generadas por la minería ilegal dirigida por Maduro son codiciadas por los militares venezolanos a quienes Maduro concede acceso liberal a las minas. Esto favorece la capacidad de Maduro para mantener el poder sobre los militares, ya que su deseo de proteger este ingreso ilícito refuerza la lealtad firme de los militares a Maduro. Con estas acusaciones, los bienes de esta empresa quedan bloqueados en territorio estadounidense. Bueno, y a propósito de sanciones, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió a su homólogo de Brasil, a Jair Bolsonaro, y advirtió que aún no han llegado las sanciones más severas contra el régimen de Nicolás Maduro. Mientras que el mandatario brasileño expresó su admiración por el jefe de la Casa Blanca, pero descartó el envío de tropas a Venezuela. Al término del encuentro en la Casa Blanca, Donald Trump destacó la labor adelantada por Jair Bolsonaro a favor de Venezuela. Brasil ha sido un líder extraordinario en el apoyo a los esfuerzos del pueblo venezolano por reclamar su libertad y su democracia. Brasil ha ayudado mucho. Junto con Estados Unidos, Brasil fue una de las primeras naciones en reconocer al legítimo presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Dijo que a pesar de las sanciones petroleras y las medidas contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, lo peor está por venir. Realmente no hemos impuesto las sanciones más duras todavía. Podemos hacerlo y todas las opciones están abiertas. No estamos buscando otra cosa que no sea cuidar a muchas personas que están muriendo de hambre y muriendo en las calles. Lo que está sucediendo allí es una desgracia. Este fue uno de los países más ricos del mundo y de repente es solo una pena, una vergüenza. Al ser interrogado sobre la posibilidad de permitir la instalación de tropas estadounidenses en territorio brasileño, Bolsonaro respondió: Sí, hemos discutido la posibilidad de que Brasil se convierta en un gran aliado extra de la OTAN. Recientemente solicitamos que los alimentos se enviaran a través de Boa Vista, la capital del estado de Roraima, a través de amigos de Estados Unidos, para que se brindara ayuda humanitaria a Venezuela. Previamente, en una entrevista para Fox News, Bolsonaro había descartado el envío de soldados a Venezuela. Ambos mandatarios coincidieron en pedir a los militares que le retiren el respaldo a Nicolás Maduro. Trump además anunció que otorgará beneficios militares a Brasil y que apoyará el ingreso de la nación suramericana a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Gracias a ustedes, como siempre, por continuar con nosotros. Seguimos avanzando a esta hora en la información. Para salirle al paso a las críticas de sus adversarios, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó una carta con la que se comprometió a no reelegirse y a entregar su mandato en 2024, tal y como lo estipulan las leyes de ese país. En su habitual conferencia matutina, López Obrador explicó los motivos por los cuales no es necesario aspirar a un segundo mandato. Considero que basta con 6 años para desterrar la corrupción y la impunidad y convertir a México en una república próspera, democrática, justa y fraterna. El mandatario firmó la misiva para que su promesa de no perpetuarse en el poder quedara por escrito. Reafirmo que no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento. Dijo que es partidario del sufragio efectivo y que el poder tiene sentido solo cuando se pone al servicio de los demás. También le salió al paso a las críticas de sus contradictores. Mis adversarios políticos
los conservadores que creen que soy como ellos porque su verdadera doctrina es la hipocresía, vociferan que la propuesta de someterme a la revocación del mandato encubre la intención de reelegirme en el 2024. El mandatario recordó que con la iniciativa presentada hace algunos días ante el Congreso, pretende que en 2021 haya una consulta para preguntarles a los ciudadanos si quieren que continúe gobernando o que renuncie. Lo cumplirá, solamente el tiempo lo dirá. El volcán Popocatépetl, cercano a Ciudad de México, registró una fuerte explosión con emisión de ceniza que alcanzó una altura de 1.2 kilómetros y material incandescente. Además de la nube de ceniza, el volcán arrojó fragmentos de hasta 2.5 kilómetros de distancia sobre las laderas, lo que llevó a activar una alerta volcánica amarilla en fase 2. El Servicio de Protección Civil del Estado de Puebla, donde se encuentra el volcán, emitió una serie de recomendaciones para que las personas que vivan en los sitios aledaños no sufran daños. A 10 días de cumplirse el plazo para el Reino Unido de retirarse oficialmente de la Unión Europea, aún no hay claridad sobre si el gobierno de Theresa May pedirá una prórroga y de hacerlo de cuántas semanas o meses sería. El jefe negociador del Brexit para la Unión Europea pide que la extensión tenga un propósito. El Reino Unido tiene los días contados dentro de la Unión Europea. El próximo 29 de marzo, según el artículo 50 del Parlamento Europeo, vence el plazo para que el Brexit se haga realidad. Pero el Parlamento británico aprobó la semana pasada pedir una extensión del plazo de salida para intentar llegar a un acuerdo entre conservadores y laboristas. Extensión que no ha sido aprobada por la Unión Europea, que condiciona al gobierno de la primer ministra británica Theresa May a utilizar coherentemente el plazo que podrían otorgarle. Si la ministra May pide tal extensión ante el Consejo Europeo el jueves, los 27 líderes evaluarán el motivo y la utilidad de una extensión. Los líderes de la Unión Europea necesitarán, en concreto, un plan del Reino Unido para tomar una decisión. Y la pregunta clave será, ¿una extensión aumenta la posibilidad de ratificar el acuerdo de retirada? Una declaración que pone entre la espada y la pared a May, a quien el presidente del Parlamento británico, John Bercow, prohibió presentar por tercera vez el mismo plan del Brexit. Pero lo que el gobierno no puede hacer es volver a presentar a la Cámara la misma propuesta o una propuesta sustancialmente similar a la presentada la semana pasada. El Parlamento británico no ha logrado ponerse de acuerdo y a Theresa May le ha costado convencer a los escépticos de aprobar su plan. Un acuerdo que ya había sido aprobado por los 27 miembros de la Unión Europea, al cual se niegan a cambiarle una sola coma. Una carta hallada en el carro del principal sospechoso del ataque en el tranvía de Utrecht, en Holanda, sería la pista para confirmar si lo ocurrido se trató de un atentado terrorista. Holanda está de luto. Las banderas amanecieron a media asta y los homenajes en honor a las víctimas no se hicieron esperar. Utrecht está ubicado en el corazón de nuestro país y los Países Bajos han sido afectados. Holanda está profundamente conmovida. Nuestros pensamientos están en primer lugar con los familiares, con las familias que de un momento a otro se les ha arrancado un ser querido. Y pensamos en los heridos que están luchando por sus vidas. Todo Holanda está afectado. Las autoridades tenían la hipótesis de que el crimen cometido por Gökmen Tanis, un turco de 37 años, había sido un ajuste de cuentas, pero no encontraron ninguna relación entre el atacante y las víctimas. En la investigación en curso para esclarecer lo que motivó a Tanis a cometer este atentado, las autoridades hallaron una carta en su carro que daría pista a que se trató de un ataque terrorista. Nuestra confianza ha sido profundamente dañada, nuestro sentimiento de seguridad también. Y sin embargo, vamos a retomar el hilo y continuar con nuestras vidas, porque esa es la mejor respuesta que podemos dar. Pese a que la policía aún no ha dado a conocer el contenido de la carta, se especula que pueda revelar alguna conexión con grupos terroristas como el autodenominado Estado Islámico.
El atacante, un exconvicto con desórdenes mentales condenado por delincuencia, agresiones verbales y violación, que este lunes acabó con la vida de 3 personas e hirió a otras 9, de las cuales 3 luchan por sus vidas. Hablamos también de cómo se mueven las grandes compañías y los grandes negocios en el mundo. La fábrica de Intel en Israel incrementó sus exportaciones a China en un 80%, representado en cerca de 2.600 millones de dólares para la compañía estadounidense. Los lazos entre Israel y China cada vez se fortalecen más. Las exportaciones israelíes de chips de computadores a China se dispararon el año pasado cuando las compañías chinas compraron más semiconductores fabricados en la planta de Kiryat Gat de Intel, el mayor fabricante de circuitos integrados en el mundo. Las exportaciones de Intel Israel a China aumentaron un 80%, lo que significó para la compañía estadounidense un ingreso de cerca de 2.600 millones de dólares solo en chips de computadores, con un total de 3.900 millones de dólares en exportaciones desde Israel. Tanto Israel como China anunciaron el inicio de una negociación de un acuerdo comercial y se espera que la tecnología haga parte importante de las discusiones. Las exportaciones totales de productos israelíes a China, excluyendo los diamantes, aumentaron un 50%. Una mujer gana por primera vez el premio Abel o Nobel de Matemáticas. Se trata de Karen Pullenberg, una estadounidense que contra todo pronóstico logró sobresalir dentro de una generación machista y a quien alguna vez le dijeron que su lugar no era en un aula de clase como profesora, pues las mujeres pertenecían al hogar y debían cuidar hijos. El Nobel de Matemáticas fue otorgado por sus revolucionarias investigaciones en la intersección con el mundo de la física. Un paso más adelante para las mujeres. Qué alegría y felicitaciones para esta destacada mujer. Pausa y ya regresamos al volver. Los deportes. Regresamos y abrimos paso a la información deportiva, a las noticias del mundo de los deportes. Andrés, de nuevo los saludo. Hoy viene usted a hablarnos del hombre maravilla, Cristiano Ronaldo. ¿Qué está pasando con él? Pues ha regresado, al igual que Lionel Messi, a su selección. Después del Mundial quedaron un poco sentidos por los fracasos en el Mundial. Entonces ahora se unen porque uno va, en el caso de Cristiano Ronaldo, pensando en clasificar a la Euro. Lo de Lionel Messi es Copa América. Y debe haber mucha expectativa con el regreso de Cristiano Ronaldo porque está pasando un gran momento. Sin duda alguna, es uno de los referentes. Por eso la descarga deportiva comienza en Europa, con la preparación de las selecciones del viejo continente de cara al inicio de las eliminatorias para la Euro 2020. Y un protagonista de siempre es Cristiano Ronaldo, que hoy se integró a la concentración de Portugal, que jugará el viernes ante Ucrania en la primera fecha del clasificatorio. Cabe indicar que el goleador descansó el fin de semana y no actuó con la Juventus, que perdió su invicto en el calcio al caer 0-2 ante el Génova. Con esta aparición, Cristiano puso fin a 9 meses de ausencia en las convocatorias de su selección, es decir, después de Rusia. Con 85 goles en su historial, es indudable la importancia de Ronaldo en el equipo luso, y así lo reconocen sus compañeros. Pienso que Cristiano es muy importante en esta selección porque nos anima a todos a hacer historia y vamos a trabajar en grupo por el objetivo que viene. ¿Habrá alguno que diga lo contrario? Un día de actividad no solo en torno a la competencia, sino con las prendas que lucen los deportistas, en este caso de Argentina, que ya cuenta con todo su plantel, incluido Leo Messi, vistiendo el uniforme para la Copa América. Mírelo, la empresa patrocinadora publicó este video publicitario donde aparecen las principales figuras del albiceleste que se alista para los partidos amistosos ante Venezuela y Marruecos. El viernes es Venezuela, el martes es Marruecos. ¿Le gusta cómo se ve Messi? Bastante sobria, incluso si uno la ve rápidamente parece que fuera blanca. Las rayitas azules de la bandera no se ven mucho, pero me gusta. Otra que presentó su camiseta fue la selección de México, que ha tenido un cambio radical, pasando del verde al negro. Me encanta. En su uniforme, además tiene unos entramados que hacen alegoría a la historia azteca que tienen los mexicanos. Me parece arriesgada, pero se ve moderna, me gusta. Paraguay será el próximo rival de México, también la selección de Chile en sus partidos de preparación. De la de nosotros ni hablemos. No, pues dejemos así. Ahora, sí, es la misma empresa fabricante. Entonces, pero qué diferente. ¿qué pasó? Parece que quisiera más a los argentinos. ¿Pero quién se encarga de diseñarla? ¿La marca? La marca. Entonces nos hicieron la maldad. La revista France Football no le hizo la maldad a los técnicos, sino que generó un escalafón con los 50 mejores de la historia. El mejor para la prestigiosa publicación es un holandés, Rinus Michels. Si han escuchado hablar de la naranja mecánica, él es el autor intelectual. Michels saltó a la fama con el Ajax de Ámsterdam, que hizo campeón de Europa, implementando lo que se llamó el fútbol total, contando además con un futbolista excepcional como lo fue Johan Cruyff. Ese Ajax fue la base de la selección de Holanda
que luego fue subcampeona de Alemania 74 y Argentina 78 a nivel mundial. Luego revalidó su capacidad en el 88 cuando dirigió otra generación de futbolistas como Marco Van Basten o Frank Rijkaard, que consiguió el título de Europa venciendo a Rusia en aquella final, el título más grande que han conseguido los holandeses, este gol de Marco Van Basten. Este carisma fue una de las razones por las que lo eligieron, además de otros ítems como los títulos y también su influencia en el juego. Sir Alex Ferguson, Arrigo Sacchi también se destacan en este listado, donde Pep Guardiola y Zinedine Zidane también tienen un lugar. Y para hablar de este genio del fútbol, por supuesto, un europeo como Carlos Salas, que además es nuestro director en Marca Claro Colombia y presentador cada noche, Paula, junto a usted a las 8 de la noche en Red Más Noticias. Sí, señor, pero creo que esa noticia que usted nos contaba amerita que nos juntemos en esta mesa de Red Más Internacional, los tres, para hablar, bueno, de este reconocimiento a Rinus Michels. Bienvenido, Carlos, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí de invitado. Mire, nos contaba Andrés los criterios que utilizó France Football, pues para decidir que este hombre era el mejor técnico de la historia. Entonces hablaban de títulos, pues que este es un tema cuantitativo, cuánto se tiene, punto, ahí no hay mayor discusión. Pero en cuanto a influencia de juego y a carisma, ¿eso cómo se mide? ¿Qué significa influencia de juego y uno cómo mide que alguien es carismático o no? Lo habéis definido muy bien, porque por títulos no se puede decir claramente que él es el mejor, porque hay muchos más ganadores, incluso en menos tiempo. Pero es sobre todo por la marca y el sello que dejaron en el fútbol. En el caso de Rinus Michels, estamos hablando de un entrenador que implantó, sobre todo en dos conceptos, una innovación superlativa en el fútbol cuando prácticamente no estaba tan preparado antes el fútbol. Os voy a dar, sobre todo en el aspecto táctico, varios adelantos que se hicieron. Primero, se hizo una innovación por ahí en los años 30, 40, cuando en el fútbol inglés se innovó con una formación que era como la WM, y era básicamente por cómo estaban colocados. Eran, si no mal no me parece, 2 defensas, 3 centrocampistas. Era un poco por cómo era la definición. Los 5 delanteros que Los tanto 5 gustaban. delanteros que al final acaban con esa teoría, justo cuando llega Hungría y le mete una paliza en la final, precisamente a Inglaterra. Bueno, en una final, en un partido amistoso de 3-6 en Wembley, que es famoso. Y la siguiente innovación que nos llega es precisamente la de Rinus Michels. Cuando llega Rinus Michels no se trabajaba nada el aspecto táctico ni el aspecto físico del jugador. Cuando digo el aspecto físico, ¿a qué me refiero? No entrenaban. O sea, se pensaba que el aspecto físico del jugador no importaba, no incidía en el partido. Él llega y hace una preparación metódica, digamos que innova en todos estos papeles. Esto es revolucionario, por supuesto. Exactamente, por eso antes podíamos ver a jugadores como Puskás, que básicamente era más bien gordito, y a partir de él pues todos se pusieron finitos. Carlos, y la manera como trasciende, porque hoy muchos idolatran a Pep Guardiola, que ha logrado muchas cosas, pero es con base en los criterios que dejó Rinus Michels, porque el que lo siguió fue Johan Cruyff, que fue su jugador estrella, que lo potenció, y Cruyff lo aplicó también en el Barcelona. Los tres han sido técnicos del Barcelona. Primero Rinus Michels, después Johan Cruyff y después Pep Guardiola. O sea que ese fútbol que vemos hoy con un Messi gravitante lo implantó la Holanda, y el Ajax de los 70 con un Johan Cruyff gravitante. Figúrense ustedes, 40 años de una estrategia en este mundo que cambia tan rápido. Por eso aquello de la influencia en el juego. Pero al escucharlos a ustedes dos me da la impresión de que están bastante de acuerdo con este reconocimiento. ¿Le parece que Rinus Michels es el mejor de la historia? Yo no sé si es el mejor de la historia, yo no estoy tanto con eso. Sí que puede ser uno de los más influyentes, diría, entre los 3 entrenadores más influyentes en el fútbol. Creo que de la etapa moderna es Guardiola, descaradamente. Y Guardiola viene de esta misma línea, como bien dice Andrés. O sea, Guardiola viene de una línea que básicamente es un método en el que se protegen con el balón. Os voy a definir un poco cómo lo definen ellos. Presión sobre el rival, primero. Posesión, jugar con el balón, porque si yo tengo el balón, el rival no lo va a tener, con lo cual le voy a desgastar, voy a tener más posibilidades de ganar. Todos defienden y todos atacan, es decir, todos son un mismo bloque, no hay una posición fija, sino que todos intercambian posiciones, y todo esto te lleva a lo que es el fútbol total que creó al final Rinus Michels. Es un poco ese concepto que se utiliza hoy en el Barcelona, que es un estilo muy peculiar que no pueden practicar cualquier equipo del fútbol, porque cuando te falla una de esas piezas, todo se te viene abajo, pero si todo funciona, es un estilo precioso y sobre todo estéticamente muy bonito. Entonces, por eso esta evolución que dio Rinus Michels en los años 70 es la que, digamos, fue la más importante para después que dio, como bien dices, pues si acaso Ferguson no es tanto en el peso del juego, pero sí sobre todo en títulos, y Guardiola en la etapa moderna. Carlos, Andrés, para usted, discúlpeme, ¿es el mejor de la historia Rinus Michels? Sí, para mí sí, por la influencia que ha tenido en el juego y porque prima el espectáculo. Ha habido mejores resultados. Por ejemplo, el Alemania del 74 fue el campeón. Y él es precisamente el que le gana sin hacer el mejor de los partidos. Le tocó el talón de Aquiles, que decimos, con que falle una de las piezas, es un fútbol que se te viene abajo. Si tienes delante un equipo como es la Italia siempre que te hacía el catenaccio, que se quedan defendiendo, o la Alemania defienden, te llegan una vez y te atacan, se te ha venido abajo toda la teoría. Pero estéticamente es algo que sobre todo enamoró y encandiló a todos. Y la herencia que dejó, como bien decimos, en Cruyff, en Guardiola, en todos estos jugadores que vinieron más tarde. Él después vuelve con el 88, hay que señalar.
Cogen el 74 el equipo de Holanda, saca a Johan Cruyff, a Neskens, varios de esos jugadores que fueron luego figuras en varios equipos de Europa. Y en el 88 vuelve a sacar otra generación dorada cuando nadie lo esperaba, con Rijkaard, con Gullit, con Van Basten. Y esa sí que la lleva campeón de Europa, porque antes simplemente había podido ser campeón con el Ajax, que es cuando gana una Copa de Europa, y a partir de ahí se encumbra, todos lo quieren, todos se lo llevan, va al Barcelona, y de ahí es que sale toda esa leyenda, sobre todo. Oiga, pero no podemos dejar ir a Carlos sin que nos diga para él quién es el mejor, porque dijo, yo no estoy tan de acuerdo con que sea Rinus Michels, entonces... No, para mí hay muchos. Yo creo que Saki también es muy influyente. Y a mí, Saki, personalmente, ese Milan de Saki me gustó mucho y me enamoró mucho también en su época. No sé definirte tampoco mucho. Para nosotros, o para los hinchas madridistas, creo que también... No, te dicen Miguel Muñoz. Te van a decir Miguel Muñoz, que fue el primero, sobre todo esas primeras Copa Europa. Evidentemente, de ahora Zidane, pero Zidane no ha sido influyente en el aspecto táctico. Zidane es muy bueno en el aspecto psicológico. Sí. Entonces, en el aspecto táctico-físico, por eso sí que decimos, este es de los más influyentes, junto con Cruyff, Saki. Podríamos estar hablando, yo creo que entre los más influyentes, sobre todo para dejar un legado que cambie el fútbol a partir de ahí. Bien interesante, ¿eh? Muchas gracias, Carlos. Y miren esto, un esquiador que estaba esperando su turno para descender la montaña de nieve grabó con su cámara el momento en que la avalancha lo terminó involucrando. Se necesitan demasiadas agallas en la vida para poder hacer algo así. Bien, hoy rodeada de hombres, llegamos al final de esta emisión de Red Más Internacional. Feliz Día del Hombre, compañeros. Muchas gracias. ¿Los felicitaron, los consintieron o poco a poco? Me sonroja, Paula. Ay, pero ¿por qué hay que celebrar el Día del Hombre? Yo puse en mis redes sociales que conocía por fortuna muchos muy valiosos. Ustedes hacen parte de ese conjunto, así que yo sí celebro el Día del Hombre.